En 1921, en la tierra árida del protectorado británico de Bechuanalandia, hoy Botsuana, nació un niño destinado a cambiar la historia de su país. Su nombre era Seretse Khama, heredero del trono de la tribu Bamangwato, una de las más poderosas del sur de África. Desde su cuna, el destino le exigía liderazgo, pero el mundo en el que creció estaba dividido por el color de la piel. Huérfano de padre a los 3 años, Seretse fue criado por su tío, el regente Tsekedi Khama, un hombre culto, severo y profundamente tradicional. Desde joven, el príncipe fue enviado a estudiar al extranjero, primero en Sudáfrica y luego en Inglaterra, donde se empapó del pensamiento occidental y de las ideas de justicia e igualdad. Era un joven brillante, con modales elegantes y una mente inquieta. En Londres, lejos de su tierra, Seretse descubrió una sociedad que lo miraba con curiosidad, mezcla de exotismo y desprecio. Sin embargo, también conoció la libertad de hablar, de estudiar, de soñar sin restricciones tribales. Y fue allí, entre el humo de los cafés y las luces grises de la posguerra, donde conoció a Ruth Williams, una mujer inglesa, hija de un vendedor de té, trabajadora, risueña y sin títulos. Lo que empezó como una conversación sobre jazz, se convirtió en una historia de amor imposible. Seretse sabía lo que arriesgaba. En 1948, el apartheid se expandía en Sudáfrica, y el Imperio Británico aún veía con horror los matrimonios entre razas. Pero él no era un hombre común, era un príncipe africano que amaba con convicción. Ruth, por su parte, comprendía el peso del desafío, pero su mirada no conocía prejuicios. Cuando decidieron casarse, Londres entera pareció detenerse. Los periódicos británicos se escandalizaron. Las autoridades coloniales se alarmaron. Un matrimonio interracial, y encima real, podía incendiar el sur de África. A pesar de todo, Seretse y Ruth se casaron en una pequeña iglesia de Londres, frente a unos pocos testigos. En ese instante, su amor se convirtió en un acto de rebelión. El príncipe africano había desafiado al imperio. Y lo había hecho no con un ejército, sino con un corazón. Cuando la noticia llegó a Bechuanalandia, el amor se convirtió en un terremoto político. El príncipe heredero, futuro rey de la tribu Bamangwato, se había casado con una mujer blanca inglesa sin el consentimiento de su pueblo ni de su tío, el regente. En un continente donde la segregación era ley, el matrimonio de Seretse Khama y Ruth Williams no era solo un escándalo, era una provocación directa al orden racial del Imperio Británico y al apartheid sudafricano. Desde Londres, los funcionarios coloniales comenzaron a moverse con prisa. Sudáfrica, su aliado más poderoso, presionó a Gran Bretaña: si permiten que un jefe africano esté casado con una blanca, tendremos una revuelta en nuestra frontera. El gobierno británico, temeroso de perder su influencia y de irritar a Pretoria, decidió intervenir. De pronto, el matrimonio dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema diplomático. Mientras tanto, Seretse y Ruth eran acosados por la prensa. Fotógrafos los perseguían por las calles, los titulares hablaban de una unión impensable, una traición a las costumbres tribales y una vergüenza para el imperio. Pero ellos seguían caminando juntos, tomados de la mano, sonriendo ante el odio. El amor se convirtió en su resistencia silenciosa. En 1949, Seretse regresó a su país con Ruth para presentarla a su pueblo. El viaje fue una mezcla de esperanza y miedo. Al llegar, los ancianos Bamangwato se reunieron bajo los árboles de Kotla, el consejo tribal. Muchos lo respetaban, pero pocos entendían cómo un príncipe podía casarse con una mujer blanca extranjera. El tío de Seretse, Tsekedi, lo consideró una humillación y pidió que se le retirara el título de heredero. El conflicto familiar se volvió político. La tribu se dividió. Mientras los británicos observaban desde la distancia, el joven príncipe defendía su amor ante su pueblo. No les pido que acepten a una mujer blanca. Les pido que acepten a mi esposa. Sus palabras resonaron entre los árboles del Kotla. Los más jóvenes aplaudieron. Las mujeres lloraron. Y poco a poco, la tribu votó: Seretse Khama debía seguir siendo su jefe. Pero Londres no aceptó la decisión. El imperio no podía permitir que un líder africano interracial gobernara en un territorio estratégico del sur. Así, en 1950, Seretse recibió una carta oficial: estaba exiliado. No podría regresar a su país. Ruth, embarazada, quedó sola en África, vigilada por agentes coloniales. El amor había desafiado al imperio, y el imperio respondió con crueldad. Pero ni la distancia ni el poder de una corona podían destruir lo que había nacido entre ellos. Porque el amor, cuando es justo, siempre encuentra el modo de resistir. En marzo de 1950, el avión que llevaba a Seretse Khama de regreso a Londres levantó vuelo bajo un cielo africano gris. Él creía que sería un viaje temporal, una simple reunión con las autoridades británicas antes de volver a su tierra. Pero detrás de esa invitación diplomática se escondía una trampa. Pocos días después de su llegada, recibió la orden: el gobierno de su majestad le prohibía regresar a Bechuanalandia. El joven príncipe, de apenas 29 años, comprendió que su país se le escapaba entre los dedos.
Detrás de aquella decisión no solo estaba la burocracia británica, estaba el miedo racial, la presión sudafricana y el racismo imperial disfrazado de diplomacia. La corona británica no podía admitir, en plena era del apartheid, que un africano gobernara junto a una esposa blanca. Su amor se había convertido en una amenaza geopolítica. Mientras tanto, Ruth daba a luz sola en África. Rodeada de funcionarios que la vigilaban y aldeanos que la miraban con recelo, trajo al mundo a su primer hijo, Jan Khama. Era la viva imagen de su padre, con la piel más clara, símbolo de un amor imposible y de un futuro incierto. Cada noche escribía cartas a Londres que terminaban con la misma frase: «Volveremos, Seretse. Lo prometo». En Inglaterra, el príncipe convertido en exiliado vivía en un pequeño departamento de Londres. Sin palacio, sin tribu, sin poder. Solo su fe en el amor lo mantenía en pie. Los periódicos, que antes lo habían ridiculizado, ahora comenzaban a simpatizar con su historia. En los cafés, los jóvenes universitarios británicos veían en él algo más que un príncipe, un hombre que se había atrevido a desafiar el sistema. El caso Khama se convirtió en un escándalo internacional. Políticos, intelectuales y activistas por los derechos humanos exigían su regreso. La opinión pública se dividía. Unos lo consideraban un rebelde peligroso, otros un héroe moderno. Ruth, en el desierto, resistía con dignidad. Seretse, en Londres, enfrentaba el aislamiento con serenidad. Y en ese océano de distancia, ambos mantenían la esperanza como si fuera un país propio. Pasaron años antes de que el Imperio Británico comprendiera que la historia no podía detenerse con decretos. Que el amor entre un hombre y una mujer podía tener más fuerza que el racismo y las fronteras. En aquel exilio forzado, Seretse Khama no solo aprendió a soportar la injusticia, aprendió a ser un líder. No el príncipe heredado por la sangre, sino el que se forja en la resistencia. Londres, 1956. El invierno se había convertido en una metáfora de su vida, largo, gris y silencioso. Seretse Khama llevaba 6 años de exilio. Su nombre ya no aparecía en los titulares, pero su historia seguía viva en las conversaciones clandestinas de los africanos que soñaban con independencia. El imperio se desmoronaba poco a poco, y los vientos de cambio soplaban desde Ghana hasta Kenia. En ese contexto, la presión sobre el gobierno británico aumentó. Las protestas internacionales, las peticiones parlamentarias y la simpatía del público inglés habían convertido al príncipe desterrado en símbolo de dignidad. Seretse no había recurrido a la violencia, no había gritado ni conspirado, simplemente había esperado. Y esa paciencia, en un mundo que empezaba a despertar de sus cadenas coloniales, se volvió su arma más poderosa. En 1956, el imperio cedió. La prohibición fue levantada. Pero con condiciones. Seretse podría volver a su país, aunque no como jefe tribal. Había perdido oficialmente su corona. Lo que no sabían los británicos era que el joven que regresaba ya no necesitaba un trono para gobernar. Volvía con algo más grande, una visión. Cuando el avión aterrizó en el árido suelo de Bechuanalandia, cientos de hombres y mujeres esperaban en silencio. Nadie sabía si el príncipe los perdonaría por haber dudado. Pero Seretse bajó con una sonrisa tranquila, tomó de la mano a Ruth y levantó a su hijo. La multitud estalló. No en vítores políticos, sino en aplausos de alivio. El amor había regresado a casa. Seretse comenzó una nueva etapa, sin títulos ni privilegios. Volvió a estudiar Derecho, fundó cooperativas, ayudó a crear escuelas y talleres. Mientras muchos exjefes se aferraban a las viejas tradiciones, él pensaba en el futuro, en un país capaz de sobrevivir sin depender de nadie. Comprendió que la verdadera independencia no se firma, se construye. En 1960, cuando África entera empezaba a reclamar libertad, Seretse Khama emergió nuevamente como líder político. Creó el Partido Democrático de Bechuanalandia, un movimiento que unía a tribus, mestizos y blancos bajo una misma promesa: un país para todos. Su carisma, su historia y su integridad inspiraban. El pueblo veía en él no al príncipe del pasado, sino al presidente del futuro. Ruth, siempre a su lado, se convirtió en símbolo de reconciliación. Juntos caminaban por aldeas y mercados, tomados de la mano, sin miedo. Su historia, antes prohibida, se transformó en la esperanza de una nación que aprendía a amar su diversidad. El príncipe había perdido su trono, pero había ganado algo mucho mayor: la fe de su pueblo. Bechuanalandia, 1965. El desierto se extendía hasta el horizonte, pero en medio de aquella tierra seca, algo germinaba. Después de casi un siglo bajo control británico, el país más pobre del África colonial se preparaba para dar un salto histórico: la independencia. Y en el centro de ese proceso estaba un hombre que había aprendido a resistir sin odio: Seretse Khama. Durante años había recorrido aldeas, escuchando a mineros, pastores, mujeres y ancianos. Su mensaje era simple, pero poderoso: no necesitamos oro ni diamantes para ser libres. Necesitamos dignidad. Su liderazgo no nacía de la fuerza, sino del ejemplo.
El príncipe desterrado se había convertido en el político más respetado de su pueblo, un hombre que hablaba de unidad, trabajo y justicia cuando otros prometían venganza. Los británicos, cansados de sus colonias, aceptaron negociar la independencia. El 30 de septiembre de 1966, en una ceremonia modesta pero cargada de simbolismo, la bandera británica fue arriada en Gaborone, y la azul, blanca y negra de Botsuana ondeó por primera vez. El país nacía con menos de 30 kilómetros de carreteras pavimentadas, sin universidades, sin industrias y rodeado por naciones inestables. Pero también nacía con esperanza. Seretse Khama fue elegido primer presidente de la República de Botsuana. A su lado, Ruth, la mujer que un día escandalizó al imperio, se convirtió en primera dama. El amor que los había condenado se transformaba ahora en el símbolo de una nación moderna. En su primer discurso como presidente, Seretse dijo: «Nos decían que no podíamos amar, y amamos. Nos decían que no podíamos gobernar, y gobernamos. Ahora construiremos un país donde nadie vuelva a ser juzgado por su color». Sus palabras resonaron por los valles y las montañas. El aplauso no fue solo por el nacimiento de una nación, sino por la victoria del amor sobre el prejuicio. Los primeros años fueron difíciles. Botsuana era pobre, sin recursos aparentes, pero Seretse apostó por la educación, por la democracia y por la transparencia. En un continente que se llenaba de dictadores, él gobernaba escuchando, negociando y enseñando que el poder debía servir, no dominar. Y cuando, pocos años después, descubrieron diamantes en Orapa, el país cambió para siempre. Mientras otros líderes se habrían enriquecido, Seretse hizo lo impensable, nacionalizó parte de las ganancias y las destinó a escuelas, hospitales y carreteras. El milagro de Botsuana acababa de comenzar. El niño que perdió su corona se había convertido en el padre de una nación. Y aquella nación, nacida del amor, empezaba a brillar en el mapa de África. Cuando Seretse Khama asumió la presidencia en 1966, Botsuana era una nación invisible para el mundo. Rodeada de países ricos en minerales, el suyo parecía condenado a la pobreza. No tenía carreteras, ni electricidad, ni agua corriente en la mayoría de las aldeas. Y, sin embargo, el nuevo presidente veía lo que nadie más veía: potencial. Su visión no era de grandeza, sino de orden, honestidad y progreso paso a paso. Mientras otros líderes africanos caían en la tentación del autoritarismo, Seretse optó por la democracia. Convocó elecciones libres, fortaleció las instituciones y limitó sus propios poderes. Su prioridad era construir un Estado funcional, no un culto personal. Su estilo era sereno, casi silencioso, pero firme. Decía que la verdadera revolución no se grita, se trabaja. En 1967, la suerte y la providencia cambiaron el destino del país. Geólogos descubrieron uno de los yacimientos de diamantes más grandes del mundo. Para muchos, aquello habría sido la excusa perfecta para el enriquecimiento personal o la corrupción. Pero Seretse tomó otra dirección. Negoció con la compañía minera de Beers un acuerdo sin precedentes. Las ganancias serían compartidas equitativamente con el Estado y se usarían para el bienestar social. Por primera vez en África, la riqueza natural no sería maldición, sino oportunidad. Con esos recursos, el gobierno construyó escuelas, hospitales y carreteras. Botsuana pasó de ser una aldea polvorienta a un modelo de desarrollo en el continente. El presidente impulsó la educación gratuita, fomentó la participación femenina y apostó por la salud pública. En pocos años, los indicadores de pobreza comenzaron a caer, y el país se convirtió en un ejemplo improbable, un milagro africano nacido de liderazgo ético. Aún así, el poder nunca lo cambió. Seguía viajando sin escolta innecesaria, visitando los pueblos, hablando con la gente cara a cara. Decía que no quería gobernar desde un palacio, sino desde el corazón de su pueblo. Cuando los ministros le pedían aumentos o privilegios, él respondía: «No vinimos a ser ricos, vinimos a servir». Mientras el resto de África se hundía en golpes de Estado y guerras civiles, Botsuana permanecía estable, democrática y en crecimiento. El amor que un día desafió al imperio se había transformado en el cimiento moral de una nación moderna. En apenas una década, Seretse Khama había logrado lo que parecía imposible: convertir una tierra olvidada en una de las economías más prósperas y libres de corrupción del continente. El mundo empezó a mirar hacia el sur con sorpresa. Y en medio del desierto, un hombre de voz tranquila demostraba que la grandeza africana no nacía del miedo, sino del amor y la integridad. A finales de los años 70, Seretse Khama ya no era solo el presidente de Botsuana. Era el símbolo de un sueño cumplido, el del amor que había vencido al racismo, el del liderazgo que no necesitó violencia, el del país africano que caminaba hacia la prosperidad sin perder su alma. Pero detrás de cada discurso, de cada plan de desarrollo, siempre estaba ella, Ruth Khama, la mujer por la que todo había comenzado. Ruth nunca buscó el protagonismo. Mientras su esposo gobernaba, ella recorría hospitales, visitaba escuelas, escuchaba a las mujeres rurales, ayudaba a huérfanos y enfermos sin cámaras ni micrófonos. El pueblo la adoraba. Para las mujeres de Botsuana,
se había convertido en un símbolo silencioso de dignidad y empatía. Para los hombres, era el recordatorio de que la fortaleza no se mide por el poder, sino por la compasión. Juntos, formaban una imagen que el mundo no podía ignorar: el antiguo príncipe africano y la mujer inglesa que habían derrotado al prejuicio, gobernando unidos un país libre. Sus fotografías, el contraje tradicional, ella con un vestido sencillo y sonrisa franca, dieron la vuelta al mundo. Botsuana ya no era el territorio olvidado del desierto, sino una historia de amor convertida en nación. En los actos públicos, Seretse solía mirar a Ruth con ternura, como si en sus ojos encontrara la paz que la política no podía darle. Sabía que su vida no había sido fácil, había soportado el exilio, el rechazo y la mirada fría de quienes nunca la aceptaron. Pero ella había respondido siempre con elegancia, con trabajo y con fe. Esa serenidad la convirtió en la primera dama más querida de África Austral. A finales de la década, los dos ya sabían que su tiempo juntos sería limitado. La salud de Seretse comenzó a deteriorarse. El hombre que había transformado un país seguía trabajando sin descanso, pero su cuerpo mostraba el precio de los años. Ruth lo acompañaba en silencio, fiel como siempre, mientras él dictaba cartas, revisaba presupuestos y planeaba el futuro de Botsuana. Decía que su verdadera misión era dejar un país capaz de seguir sin él. Su amor, que había nacido como una provocación al imperio, se había convertido en el corazón moral de una nación. No solo construyeron un país libre de odio, construyeron una historia que demostró que el amor, cuando es valiente, puede cambiar el curso de la historia. Gaborone, 1980. El sol caía sobre la sabana como todos los días, pero algo en el aire se sentía distinto. El país entero estaba en silencio. En los hospitales, en las escuelas, en las oficinas del gobierno, todos esperaban noticias. El presidente Seretse Khama, el hombre que había guiado a Botsuana desde su nacimiento, estaba muriendo. A los 59 años, la enfermedad lo había debilitado. Los médicos viajaban y salían de su residencia oficial en silencio. Pero Seretse, incluso en sus últimos días, seguía trabajando. Decía que la independencia no debía depender de un hombre, sino de un pueblo. Y por eso, hasta el final, firmaba decretos, leía informes y pedía que le hablaran de escuelas, no de funerales. Ruth estaba a su lado, como lo había estado siempre. Le tomaba la mano, sin lágrimas, con la serenidad de quien ya había pasado por todas las batallas. El amor que había desafiado al imperio ahora se medía en gestos simples: una sonrisa cansada, una palabra susurrada, una despedida sin rencor. El 13 de julio de 1980, Seretse Khama murió en su hogar, rodeado de su familia y de su esposa. El país entero se detuvo. Las radios interrumpieron la programación. El llanto de un pueblo resonó sobre las colinas de Kalahari. Las banderas ondearon a media asta. Botsuana había perdido a su primer presidente, pero había ganado algo eterno: su ejemplo. Su funeral fue multitudinario. Delegaciones de todo el mundo llegaron a rendir homenaje a aquel hombre que había demostrado que el poder podía ejercerse con honestidad y amor. Desde las aldeas más remotas hasta las avenidas de Gaborone, miles de personas marcharon en silencio. Algunos llevaban retratos de Seretse y Ruth, otros simplemente flores secas recogidas del desierto. Era el adiós de un pueblo agradecido. Ruth caminó detrás del féretro vestida de blanco, no de negro. Decía que el blanco era el color de la paz, y que su esposo había vivido para construirla. Cuando se acercó a la tumba, colocó sobre el ataúd un sobre arrugado, una de las cartas que le escribió desde el exilio. Dentro, solo había 3 palabras: siempre contigo, Ruth. Años después, cuando ella también partió, fue enterrada a su lado. Hoy descansan juntos en Serobe, su pueblo natal, bajo el mismo cielo que los vio nacer, separarse y reunirse. Allí, donde el viento del desierto sopla entre los árboles, todavía se dice que el amor de Seretse y Ruth no fue una historia, fue una lección. Porque hay revoluciones que se ganan con fusiles, y otras, las más poderosas, que se ganan con el corazón.